Bueno, acá tenemos un ejercicio, por ejemplo, que dice, se tiene en un recipiente 220 gramos de ácido sulfúrico, de H2SO4, calcular moléculas, la cantidad de moléculas presente que tengo ahí, en esos 220 gramos de ácido sulfúrico, el volumen que ocupa, o sea, los litros, suponer gas y CNPT, me hace la aclaración, me dicen los moles de moléculas que están ahí presentes en esos 220 gramos, los gramos de azufre que hay en esos 220 gramos de ácido sulfúrico y los átomos de oxígeno que tengo en esos 220 gramos de ácido sulfúrico. Es decir, todo esto que me están pidiendo se refiere a estos 220 gramos. Yo me planteo la regla estequiométrica para empezar a resolverlo, pero el dato que está en la regla estequiométrica ya no es directamente el resultado. Es decir, la regla estequiométrica que yo me planteo es la que acabábamos de hacer justamente del ácido sulfúrico. Un mol de moléculas contiene 6,02 por 23 moléculas, ocupa 22,4 litros en gas y CNPT, pesa 98 gramos, que me da la suma de todo esto. Lo abrí y sé que acá hay 2 gramos de hidrógeno, 32 gramos de azufre, 64 gramos de oxígeno, tantos moles de átomos de hidrógeno, átomos de hidrógeno, tantos átomos de azufre, tantos átomos de oxígeno y tantos moles de átomos de hidrógeno, de azufre y oxígeno. Perfecto, tengo mi regla. Cuando a mí me dicen en la parte esta, calcular las moléculas, no es que va a ser directamente este resultado, 6,02 por 23 moléculas, porque esa es la cantidad de moléculas que hay en un mol, o sea, las que hay en 98 gramos. Y yo ahora quiero ver en 220 gramos. Entonces, lo más sencillo para resolver este tipo de problemas es hallar lo que se llama un factor de resolución. ¿Y qué es el factor de resolución? ¿Cómo lo saco? Va a ser el dato que me den en el problema dividido el dato correspondiente de la regla estequiométrica. O sea, si a mí me dan un dato del problema en gramos de ácido sulfúrico, como es en este caso, el dato que me están diciendo es, se tiene en un recipiente 220 gramos de ácido sulfúrico, calcular. Ok, entonces, si ese es el dato del problema, tengo 220 gramos de ácido sulfúrico. ¿Por qué lo voy a dividir? Por lo que diga mi regla estequiométrica para gramos de ácido sulfúrico. Tengo que tener las mismas unidades. Cuando yo lo busco, acá tengo moléculas, mol de moléculas, mole de átomos, moléculas, átomos, litro. Allá lo tengo en gramos. Estos son gramos de cada una de las sustancias. Esos son los gramos de sulfúrico, que eran los gramos totales. Entonces, dividido 98 gramos de ácido sulfúrico. Bien, esto se va, esto se anula, el factor de resolución me va a quedar un número sin unidades y esto, haciendo esta división, me da 2,2449. Primer detalle, factores de resolución, pónganlos con 4 decimales para evitar tener algún tipo de error de aproximación, de redondeo. Es necesario que no todos los demás resultados, pero los factores de resolución se hagan con 4 decimales. Y una vez que yo tengo mi factor de resolución, que es 2,2449, ese factor yo lo voy a ir multiplicando por las distintas cosas de la tabla estequiométrica de acuerdo a lo que a mí me pidan. Por ejemplo, en la parte A me piden moléculas. ¿Qué tendría que ser yo en la parte A? Entonces, multiplicar mi factor de resolución, me están pidiendo moléculas. Mi factor de resolución, 2,2449, por moléculas. ¿Dónde las tengo? No se confundan con esto que es mol de moléculas. Acá tengo moléculas. 6,02 por 10 a la 23. Entonces, ¿cómo resuelvo la parte A? Va a ser mi factor de resolución, que era 2,2449, por lo que dice la tabla estequiométrica para moléculas, que es 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Hago esa cuenta y el resultado ya me da en moléculas. ¿Cómo hago la parte B? Va a ser mi factor de resolución, 2,2449, por el volumen que ocupa. Bien, vamos a ver qué dice la regla estequiométrica para volumen. Volumen era en litros. En litros tenemos 22,4 litros. Ok, entonces, ¿cómo va a ser 22,4
perdón, 2,2449, que es mi factor, por 22,4 litros. Hago esa cuenta y el resultado ya me dan litros, que es lo que me están pidiendo. Moles de moléculas. Mi factor, 2,2449 por, miro que dice la regla para moles. Y veo que para moles me dice 1 mol de moléculas. Estos son moles de átomos. 1 mol de moléculas. Perfecto. Entonces lo multiplicaré por 1 mol de moléculas. Igual, bueno, es por 1. O sea, acá me va a quedar 2,2449 moles de molécula. Gramos de azufre. Ok, siempre voy a multiplicar mi factor que averigüé primero, 2,2449 por gramos de azufre. Miro mi regla estequiométrica. Gramos, los tengo allá. Estos eran gramos de sulfúrico, gramos de azufre, ahí, 32 gramos de azufre. Entonces va a ser mi factor por 32 gramos de azufre y ahí obtengo el resultado. Y por último, me piden átomos de oxígeno. Voy a volver a multiplicar mi factor, 2449, por, me fijo que dice mi regla para átomos de oxígeno. Esto no, porque son moles de átomos de oxígeno. Átomos de oxígeno son estos. Me dice 4 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Bien. Entonces, digo que va a ser mi factor por 4 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Haciendo toda esa cuenta, obtengo el resultado. Es decir, que en estos problemas lo que tengo que hacer es obtener mi factor de resolución. ¿Cómo obtengo mi factor de resolución? Haciendo el dato que me dan en el problema dividido el correspondiente de la regla estequiométrica. Esto, tengan en cuenta que no siempre el dato va a venir en gramos. Si a mí me hubieran dicho en el problema, se tiene un recipiente que tiene, no sé, 50 litros de ácido sulfúrico, gaseoso y en CNPT, 50 litros. Cuando yo voy a hallar el factor, lo que voy a tener que hacer es dividir 50 litros de ácido sulfúrico sobre el correspondiente de la regla estequiométrica. O sea que lo tengo que dividir no por 98 gramos, sino por el dato en litros, 22,4 litros. Entonces, dividido 22,4 litros. Litro de sulfúrico se va y me hubiera quedado 50 dividido 22,4. Es decir, mi factor no es que hay que dividirlo siempre por la cantidad en gramos, sino por lo correspondiente. Si el dato viene en gramos, lo voy a dividir por 98. Si el dato viene en litros, por 22,4. Si el dato viene en moléculas, me dicen tengo tantas moléculas, lo voy a dividir por 6,02 por 10 a la 23. Y una vez que tengo mi factor de resolución, hay que ir multiplicando por cada una de las cosas que me pidan. Me piden cuántos moles de átomos de hidrógeno hay. Mi factor, si en este mismo problema lo hubieran pedido, moles de átomos de hidrógeno, hacía 2,2449 por 2. No, pero quiero saber cuántos átomos de azufre. 2,2449 por 1 por 6,02 por 23 átomos de azufre. ¿Y cuántos gramos de oxígeno? 2,2449, que es mi factor, por 64 gramos de oxígeno. Esa es la manera en que puedo ir resolviendo todos, cada uno de los ítems que me indiquen en este tipo de problema de estequiometría simple.